Este tema, hermanos, salvaguardando nuestro hogar, obviamente está implicado, ¿no? El hogar está implicado tanto el matrimonio como la crianza, la educación hacia nuestros hijos también, ¿no? Lo que se compone básicamente en cuanto la palabra hogar. Y este tema tiene como propósito precisamente el aprender, precisamente conocer la mejor manera de cómo nosotros podemos salvaguardar nuestro hogar. Salvaguardar, hermanos, implica conservarlo en un estado seguro, ¿okay? Conservarlo en un lugar seguro, bajo protección. Acuérdese, de hecho, cuando estuvimos hablando en cuanto a la palabra salvación, ¿okay? ¿Qué es lo que implica esta palabra? Soteria implica estar en un lugar de seguridad, en un lugar de resguardo, en un lugar de protección, ¿okay? Entonces da la idea precisamente de la palabra salvaguardando, guardándolo en un lugar seguro, en un lugar estable, ¿okay? En un lugar protegido. Y si leemos precisamente, bueno, lo estoy diciendo principalmente el propósito, ¿no? Conocer la mejor manera. Si queremos nosotros lograr esto, hermanos, pues tenemos que aprender, y obviamente bajo esta proposición, ¿cómo? ¿Okay? ¿Cómo? Y de ahí nos vamos a ir desglosando todo el tema. El objetivo precisamente, hermanos, es mantener siempre nuestro hogar, nuestra familia, nuestra relación como cónyuges, con nuestros hijos, dentro del propósito eterno de nuestro Dios. En Josué capítulo 24, si va conmigo a la escritura, en Josué capítulo 24, recordemos que el pueblo estaba próximo a entrar a la tierra prometida. Y Josué, hermanos, inspirado por el Espíritu de nuestro Dios, pone en evidencia lo que el pueblo venía haciendo, que estaba siendo infiel a nuestro Dios, que pretendían engañar a nuestro Dios, y que eso los iba a poner, hermanos, precisamente en un lugar, los iba a poner bajo la ira de nuestro Dios. Y es por eso que ellos tenían que tomar una determinante decisión: o servir a Dios o servir a los dioses paganos. Josué capítulo 24, del versículo del 1 en adelante. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. A Isaac di Jacobo, y a Jacobo Esaú, y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo, dice la escritura, y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió.
y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuviste muchos días en el desierto, y yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitan al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra, y lo destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de Moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendije repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y viniste a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, jebeos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada, ni con tu carro, ni con arco. Os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad del medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. A Jehová, y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos, a los amorreos que habitan en la tierra. Nosotros también serviremos a Jehová, pues Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os haya hecho el bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Lo increíble, lo maravilloso de esto, hermanos, es de que esta generación cumplió su palabra. Lo vemos allá en Jueces, en el capítulo 2. Pero es una decisión excelentemente, obviamente, sabia, inteligente, el que hayan decidido realmente servir a nuestro Dios. Pero fíjese una cosa muy interesante, muy importante. ¿Quiénes eran los que estaban hablando con Josué ante nuestro Dios? Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel y sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, a todos los líderes, a todos los representantes de cada hogar del pueblo de Israel.
¿Por qué razón? Porque ellos son los principalmente responsables de todo lo que sucede en el hogar. Principalmente nosotros. Por eso, pensemos en esto. ¿En qué nos gustaría a nosotros, hermanos, que se convirtiera nuestro hogar? No me responda. Recuerde que es servicio de adoración a nuestro Dios, pero piénselo. ¿En qué le gustaría que su hogar se convirtiera? ¿En una casa? ¿En un templo para nuestro Dios? ¿O simple y sencillamente en un infierno? ¿En qué le gustaría que se convirtiera? Ciertamente, para que se pueda convertir en un hogar para nuestro Dios, en un templo para nuestro Dios, acuérdense lo que dice la Escritura en Juan capítulo 14 y en el versículo 23: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Morada implica una casa, un lugar permanente, un templo para nuestro Dios, hermanos. Nuestro hogar debe de ser un templo para nuestro Dios. Y eso depende totalmente, hermanos, de nuestra actitud hacia nuestro Dios. O se puede convertir en un infierno. ¿Se acuerdan de aquella reflexión que les he platicado yo? Que cuando inició el periodo escolar, la maestra quería identificarse, conocer a los niños, y les preguntaba su nombre, cuánta edad tenían y dónde vivían. Y así los niños empezaron a responder: soy fulano de tal, tengo tantos años y vivo en tal lugar. Soy fulano de tal, tengo tantos años y vivo en cierto lugar. Hasta que llegaron con uno, el que la maestra le preguntó: bueno, ¿y tú dónde vives? ¿Verdad? Y el niño respondió, le dijo: soy fulano de tal, tengo tantos años y vivo en el infierno. ¿Okay? Y obviamente esa declaración sorprendió a todos, todos se rieron, y la maestra, pues, al verse sorprendida también sonrió, ¿no? Y le volvió a preguntar: bueno, está bien de bromas, ¿dónde vives? En el infierno, maestra. Y a uno que otro nada más se rió, ¿verdad? Se lo estoy repitiendo porque aunque usted ya lo conozca, tal vez ya lo sepa, algunos no, nos están viendo en las redes sociales. Entonces ya la maestra, molesta y enojada, le preguntó al niño la tercera vez: dime dónde vives. Y dijo: en el infierno, maestra. Bueno, así quedó la cosa. Terminando la escuela, el horario de la escuela, el niño se fue a su escuela con su mochilita, y la maestra dijo: lo voy a seguir, voy a hablar muy seriamente con sus papás. Ya lo vio dónde se metió, va a la maestra, y apenas iba a tocar la puerta cuando oyó del interior una discusión de los papás. Y de la madre le decía al papá: has hecho de nuestro hogar un infierno. Y la madre le decía: no, tú has convertido nuestro hogar en un infierno. Y así se decían que ellos habían convertido su hogar en un infierno. ¿Cuánta razón tenía el niño en decir que vivía en el infierno? ¿Okay? Y es triste y es muy lamentable, hermanos, precisamente que a veces muchos hogares, y no solamente me refiero a hogares de gente común, aún también triste, lamentablemente, entre cristianos. Mucho tiempo atrás yo tuve que hablar con un matrimonio, hermanos, en donde lamentablemente, ¿sabe qué estaba pasando en ello? Violencia doméstica. Y dirá usted: ¿pero cómo es posible en un matrimonio cristiano que esté pasando esto? Violencia doméstica. A veces no es necesario que sea corporal. A veces con que sea verbal, hermanos,
ya es una violencia, es un acto de violencia. Okay. Este tema yo hace mucho lo di, hermanos. Hace muchos años atrás lo di. Y en donde exponíamos pensamientos, se planteaban preguntas por escrito para, en una manera incógnita, pues para que no se tomase como una cuestión personal. Y a veces es muy importante, hermanos, empezar con una autoexaminación. Por lo regular, a veces nosotros, al querer pretender resolver problemas, a veces nos queremos fijar en los defectos de la otra persona y no vemos en los nuestros. Por eso, en mi poca experiencia, hermanos, tanto matrimonial como maestro de escuela de Biblia, hermanos, he aprendido algo también relacionado a lo que es la psicología. Y he aprendido, hermanos, de que los problemas se resuelven. Una de las bases para poder resolver problemas, conflictos, o evitándolos como algo preventivo también, es la comunicación sana. Una comunicación sana. Pero también, hermanos, una autoexaminación. Examínate, mírate hacia atrás, hacia adentro, hacia tu interior, y date cuenta en qué estás fallando. Si ambos hicieran eso, hermanos, no se requeriría una crítica constructiva de parte de otra persona, porque tú ya la estás haciendo a ti mismo. Y estás así, y procurando ser lo más suficientemente honesto contigo mismo. Okay. Los problemas no se solucionan cuando, les he dicho esto de que a veces se hace una acusación, es que tú esto, tú hiciste aquello, y el otro, sí, ajá, sí, ¿cómo? No, sí, no, échale. Y no oye nada, no está oyendo nada. Ahorita que termine vas a ver lo que te voy a decir. Ahorita que termines, mira, aquí te las tengo. Y tú también esto, y tú también aquello, y tú también el otro. No queremos ser responsables de nuestras acciones y tratamos de evadir nuestra responsabilidad acusando también al otro. Y eso es un gravísimo error. Y esto es precisamente cuando nosotros actuamos de esa manera, en una manera egoísta, en una manera prepotente, orgullosa, hermanos, prácticamente le estamos dando lugar al diablo. Al diablo. Lejos de sanar, lejos de solucionar problemas, lo empeoramos más, y es cuando entonces nuestro hogar, hermanos, se empieza a convertir en una sinagoga de Satanás. Se empeora el asunto. De hecho, mire, cuando leemos precisamente en Mateo capítulo 12, esto lo decía el Señor en relación al estado espiritual de la ciudad de Jerusalén, de los judíos. Mateo capítulo 12, en el versículo 43 al 45. Mateo capítulo 12, del versículo 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla, dice, desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que al primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Okay.
¿quién es el espíritu inmundo? ¿Quién es el espíritu inmundo que sale del hombre? Una vez que el hombre, hermanos, reconoce su falta, reconoce su pecado y se vuelve a Dios en obediencia, hermanos, ese espíritu, a veces la palabra espíritu, empiezo con la F, neuma, viento, literalmente, pero se refiere en sí al ser interior. Nosotros tenemos nuestra alma, ¿ok? A veces se conjugan estas palabras, pero a veces el mismo texto nos determina a qué se está refiriéndose en sí, si es el alma o si es el espíritu. Pero el espíritu, hermanos, a veces hace referencia a las intenciones de la persona en sí. ¿Ok? Entonces, prácticamente cuando se habla del espíritu, se está refiriéndose a esas intenciones que nosotros manifestamos. ¿Okay? Que si nosotros, hermanos, tememos a Dios, amamos a Dios, nuestra actitud, nuestro espíritu va a ser un espíritu o una intención sumisa, rendida a nuestro Dios. Pero si nuestro espíritu o si nuestra alma no quiere sujetarse a la voluntad de nuestro Dios, entra en un estado de rebeldía, de desobediencia a nuestro Dios, se convierte en un espíritu inmundo. Los ángeles que Dios creó, hermanos, Dios creó todo, aún no hasta los ángeles. Aún Satanás fue creado por nuestro Dios y lo creó con tanta hermosura y belleza, ¿okay? Mas sin embargo, cuando se encontró mal en él, quiso ser igual a Dios, hermanos, y fue desechado, porque se fue en pos de la maldad. Y no solamente él, sino que también arrastró a muchos de los ángeles. Y si es por eso que se convirtieron en desleales, en demonios. Un espíritu, hermanos, que determina en desobedecer a nuestro Dios, hermanos, ellos se convirtieron en demonios. Entonces, así mismo también la persona en el momento, hermanos, desde el momento en que la persona decide no obedecer a Dios, su estado empeora, no solamente en una forma física saludable, no solamente en una forma familiar, ¿okay? Y en todo lo demás. Es terrible cómo es que a veces la persona en sí se convierte, hermanos, en, ¿cómo le podría decir? En un peligro para sí mismo y en un peligro para su familia y un peligro para la misma sociedad. Por eso aquí dice, cuando dice que el espíritu inmundo, antes de entrar nuevamente a ese lugar de donde había salido, va y toma otros espíritus peores que él. Si antes solamente, es decir, si antes era una persona que solamente maldecía, okay, al rato va a venir con otro tipo de adicción, otro tipo de mal, y va a empeorar su estado. ¿Me explico? Okay. Y es lo que dice el Señor en la cuestión de los judíos, hermanos, el haber ellos actuado en rebeldía, en desobediencia al Señor, aunque eso les iba a traer un mal peor. Y obviamente lo conocemos, en Jerusalén fue destruida en el año 70. Su estado vino a ser peor. Okay. Si antes, por ejemplo, nada más estaban bien dentro de su esfera, okay, como lo decíamos la mañana, de que tenían sociedad, tenían libertad para entrar y salir, etcétera, 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 pero estaban bajo el yugo del imperio romano.
pero aún tenían libertad para llevar su vida, para comercializar, etc. Bueno, toda esa paz, hermanos, toda esa prosperidad se iba a acabar en el año 70 cuando fueron destruidos. Por eso dice el Señor: así también acontecerá a esta mala generación. Y no solamente al pueblo de Israel, hermanos, esto viene a pasar para toda la humanidad. Toda la humanidad. Porque si usted y yo hubiéramos seguido desobedientes, blasfemos ante nuestro Dios, hermanos, podemos llevar una vida de prosperidad, podemos llevar una vida de paz, ¿ok?, de tranquilidad, etcétera. Podemos ver nuestros negocios prosperar y todo, pero si el Señor viene, hermanos, ¿cuál va a ser nuestra condición? O si nos llegamos a morir, ¿cuál va a ser nuestra condición? Va a ser mucho más peor. Por eso, qué importante es de que de nosotros depende prácticamente en qué queremos que nuestro hogar se convierta, ya sea en un templo para nuestro Dios o en una casa o en una sinagoga para Satanás. En la escritura que miramos, en el caso de Josué, hermanos, decídanse a quién quieren servir. Si a los dioses de los amorreos les dice, por eso que les dio lo mismo que hizo Esteban con los judíos, que les habló, les predicó del plan redentivo de nuestro Dios, también Josué lo hizo. Y les habla desde Abraham, cómo fue que nuestro Dios siempre ha venido haciéndole el bien a su pueblo. Y cómo es que Dios siempre ha luchado por ellos, siempre sirviendo a nuestro Dios a su pueblo. Y estaban próximos a entrar a la tierra prometida. Y ellos tenían que tomar una decisión. Traían entre ellos ocultamente diosesitos pequeños, figuras talladas, ya se hace de barro, de madera, de bronce, etcétera. Bueno, traían entre ellos ocultos. Decídanse. Una vez que tomaron ellos la determinación, la decisión de servir a nuestro Dios, dice por eso Josué: despréndanse, tiren toda esa basura, quitad entre vosotros todo lo que traen. Imagínense nosotros los varones, mi hermano, que estamos tú y yo reunidos ahí y escuchamos eso. Los varones que estamos, escuchamos eso. Pues sí, en mi casa no hay nada de eso. Quitarnos, pero en mi casa no hacemos nada de eso. ¿Será posible? Llegamos corriendo a la casa. A ver, mujer, vamos a limpiar la casa. Y de repente, debajo del colchón o algo, y esta virgencita, como aquella que la encontraron barriendo, que no había ido a los servicios, y fue el predicador a visitarle para saber qué estaba pasando, y la encontró con una camiseta y una calcamonía ahí de la Virgen. Y eso, mi hermanita, ay, hermano, por si las dudas. Sí, por si las dudas, sí, es eso, por si las dudas. Encontraron eso, traían entre ellos eso. Es triste y lamentable. Josué, hermanos, tenía el firme deseo de conducir a su familia siempre en el temor a nuestro Dios, en servir y adorar a nuestro Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Él estaba dispuesto, hermanos, a ser principalmente el líder de su casa. El líder de su casa. Dispuesto a conducir su hogar siempre, hermanos, en el temor a nuestro Dios. Por algo Él les había predicado al pueblo y le hizo saber todo lo que Dios había hecho con ellos. Cuando esta generación decía no, sino que a Jehová serviremos,
no podrán servir a Jehová. ¿Qué es lo que le dice? Mire, vaya, fíjese muy bien. En el último capítulo, en el capítulo donde estamos, y lo que le dice Josué, hermanos, es algo bien interesante. Les dice, versículo 19: entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, dice, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os haya hecho el bien. Dios los va a destruir, no sin antes mostrarles su poder, su piedad, su misericordia. Pero si ustedes no son leales a nuestro Dios, ustedes también serán destruidos. ¿No es este temor, hermanos? Josué temía a nuestro Dios, y ese temor de Dios es el que él se iba a ocupar en infundir, en enseñar a su familia. Por eso, hermanos, dispuesto a conducir a su hogar siempre en el temor a nuestro Dios, evitando así precisamente, hermanos, a toda costa que nada ni nadie los desviara de su propósito. Nosotros los varones, hermanos, somos los principalmente responsables de conducir sabiamente y en el temor a nuestro Dios a nuestra familia. Tome ese lugar, tome esa responsabilidad, pero conforme a la voluntad de nuestro Dios, de acuerdo a la sabiduría de nuestro Dios, para que precisamente, hermanos, entre ambos podamos conducir a nuestros hijos siempre, conducir a nuestros hijos siempre en el temor a nuestro Dios, teniendo siempre en mente las promesas de nuestro Dios. Hablándoles un poquito en cuanto al matrimonio. Sabemos muy bien, hermanos, que el matrimonio es una institución divina, que Dios, hermanos, precisamente la estableció en Génesis capítulo 3, como bien sabemos. Okay. Y Adán, hermanos, precisamente tomó esa responsabilidad cuando se le presentó a Eva. Ciertamente, ¿qué es lo que decía en las palabras mismas de Adán? Déjeme, se lo leo. Dijo entonces Adán, Génesis capítulo 2, versículo 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Okay. Esa fusión es algo mucho más que una unión. No es una cuestión de estar pegados, hermanos, unidos. Esto no se refiere a una unión, sino una fusión. Así como se mezcla el agua con la sal o el agua con el azúcar. Usted, hermanos, le echa el agua, un vaso de agua, le echa azúcar y le sigue echando, y el volumen del agua no sube. Porque ¿qué es lo que hace el agua? El agua absorbe todo, lo va absorbiendo todo. Se mezcla con el agua. Esa es una fusión. Cuando precisamente en el matrimonio, hermanos, no es una unión, es una fusión. Por eso dice, es una sola carne. Y recordemos, hermanos, que dentro de los propósitos de nuestro Dios que Él tenía para el matrimonio,
Por ejemplo, le voy a hacer una pregunta, pero usted respóndase en su mente. ¿Cuántos propósitos tenía Dios al establecer un matrimonio? Nomás dé la respuesta en su mente. ¿Ok? Algunos sugieren que son 3. Ahora, ¿los conoce usted cuáles son esos 3 propósitos? Por ejemplo, yo antes, hermanos, de firmar una licencia como predicador de una congregación, ¿ok?, como el título que tengo de un predicador, de un ministro, eso es mi licencia para poder firmar una licencia de matrimonio. Y antes de hacerlo, hermanos, yo primeramente hablo con las personas y les hablo precisamente acerca del matrimonio, de que es un estado tan poderoso, hermanos, que demanda mucha responsabilidad para que las personas sepan en qué estado van a entrar. ¿Me explico? Ok. Y precisamente les hablo de los propósitos. El primer propósito, la procreación de la familia. La procreación de la familia. El segundo propósito, hermanos, Dios diseñó eso para suplir dentro del matrimonio toda relación sexual. Dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio se le llama fornicación. Es una palabra genérica. Palabra fornicación viene de la palabra griega pornea. Toda relación sexual ilícita, no permitida por Dios. Si queremos hablar de algo específico, por ejemplo el adulterio, ya es moikos, que se refiere a un tercero, al amante. ¿Okay? Pero precisamente toda relación sexual que se lleva a cabo fuera del matrimonio es fornicación. Por algo nuestro Dios nos dice allá en Hebreos capítulo 13:4, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Por eso el punto que le estoy señalando, los 3 propósitos, la procreación de la familia. El segundo punto, hermanos, es el estado donde se suple toda relación sexual. Y el tercer punto, ¿cuál cree que sea usted? Cuando Dios precisamente cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Esa palabra idónea, hermanos, que en el hebreo es eser, geser se pronuncia así, como geser, con Z, geser, implica una aliada, ok, un aliado, un socio, un compañero, ok. Pero precisamente un aliado es aquel que está para apoyarte, para ayudarte en todo. Principalmente viene a ser algo compatible para poder formar un hogar. Por eso es que el hogar, hermanos, es la base, una de las mayores evidencias para hablar de la existencia de Dios, porque entre un hombre y una mujer se puede precisamente tener un fruto. Entre un hombre y un hombre, una mujer o una mujer, nunca va a haber un fruto, un resultado de esa unión. Solamente entre un hombre y una mujer. Ahora bien, es para eso, hermanos, el ayudarse a formar un hogar, el ayudarse para precisamente, hermanos, el hecho de satisfacer las necesidades sexuales del uno y del otro. Que ambos encuentren placer, no solamente el hombre, sino que el hombre y la mujer. ¿Qué fue lo que dijo Sara cuando escuchó que iba a tener un hijo con Abraham? Este hombre ya está viejo, voy a tener placer, a mi edad voy a tener placer. ¿Qué significa eso? Sara disfrutaba, ¿ok? Por eso hay que
instruirse, hermanos, de una forma sana, obviamente, porque una de las bases fundamentales, hermanos, esenciales para la felicidad en el hogar, pues es la relación sexual. También, ¿okay? Fuimos creados para eso. Y se tiene que hacer con sumo respeto. Entonces, pero también en armonía. El tercer punto es para que ambos puedan llegar al cielo. Al cielo. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Si vamos rápidamente, allá en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, ¿cómo, hermanos? Neciamente, torpemente, descuidadamente, no. Igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, razón para que vuestras oraciones, que dice, no tengan estorbo. Si nosotros, hermanos, nos tratamos, tanto el hombre hacia la mujer y la mujer a su mujer, con respeto, por eso es que está hablando más atrás, cómo es que Sara le hablaba a Abraham, llamándole Señor. Señor, con respeto. Aunque ahora lo dicen gordito, es que porque nos quieren, ¿verdad? ¿Verdad? Nos quieren, ¿ok? Viejito, ¿ok? Bueno, ya es una cuestión de cariño, ¿ok? Pero ya cuando sale algo seria, cuando la cosa ya es algo seria, oye Señor, ándate, ¿ya? Ándale, necesito hablar contigo, ándale, esto ya no me gustó. Ok, pero no es de que así nos pase aquí a nosotros, no, eso ya es mera coincidencia, ok. Pero ciertamente, hermanos, por eso se está tratando aquí de cómo es que Sara le hablaba a su esposo, con respeto, con devoción. Pero acuérdese que el respeto es mutuo. Mutuo, todo es mutuo. El amor, el respeto, el buen trato es mutuo. Y lo que nos va a ayudar en gran manera a nosotros tratarnos así, hermanos, es considerarnos principalmente, como dice ahí, coherederas de la gracia. Es tu hermana en Cristo. Es tu hermano en Cristo. ¿Okay? Así como tratas a tus hermanos, trata a tu esposo así porque es tu hermano en Cristo. Así como tratas a las hermanas con respeto, con cuidado, con atención, así trata también a tu esposa. Con respeto, con cariño, ¿okay? Con amor. Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Si nuestras oraciones llegasen a tener estorbo, hermanos, ¿cómo cree que se nos va a abrir el cielo? ¿Usted cree que las puertas del cielo se nos va a abrir? No, hermanos. Pero qué importante es que nosotros entendamos perfectamente esto. Somos socios, somos aliados, somos compañeros, con el fin de conducirnos, tanto nosotros como pilares del hogar, y a nuestros hijos, ¿a dónde? Al cielo. Desgraciadamente, hermanos, desafortunadamente, a veces nuestros hijos se nos arrebatan de las manos y se van al mundo. Pero al menos asegúrese de que mientras estén en su hogar, sean respetuosos con usted. Pero ellos ya, cuando salen de la casa, ya, ellos sabrán lo que hacen. Pero aún así, hermanos, sigamos con el ejemplo, con el buen ejemplo,
porque uno nunca sabe. Lamentablemente muchos hogares cristianos, hermanos, han caído en la desgracia del pecado porque han descuidado sus deberes como líderes cristianos en su hogar, dándole oportunidad lamentablemente al diablo. Acuérdense lo que dice Efesios 4:27: ni deis lugar al diablo, y destruyéndose lamentablemente a sí mismo. ¿Se acuerdan del caso de Hechos capítulo 5 de Ananías y Zafira? ¿Cómo es que ambos murieron? Tenían un matrimonio, hermanos, y perecieron. Vamos a estar considerando, para terminar, hermanos, asuntos a tratar, liderando sabiamente nuestro hogar. O sea, ¿cómo nosotros podemos salvaguardar a nuestro matrimonio? Liderando sabiamente nuestro hogar, conduciendo nuestro hogar en el temor a nuestro Dios, teniendo bien identificados a nuestros enemigos. ¿Cuál podría ser su más grande enemigo? ¿La codicia? ¿El trabajo? ¿La tecnología? Que ahora el teléfono, sale uno a comer y está uno con un teléfono y el otro con un teléfono. El internet. ¿Podría usted decir quién es su mejor amigo? ¿Su esposo es su mejor amigo? ¿O un compañero de trabajo? ¿Quién es su mejor amiga? ¿Su esposa? ¿O una compañera de trabajo? ¿Se da cuenta? Qué importante es esto, hermanos, identificar a nuestros enemigos. Y por último, teniendo siempre en mente las promesas eternas de nuestro Dios. Estos son los asuntos. Si usted quiere añadir otro más, decir, hermano, también sería bueno hablar de esto, hágamelo saber. ¿Ok? Mándeme un mensaje de texto, llámeme y podemos incluirlo ahí también. Y lo pasamos, lo metemos en la lupa de la palabra de nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias, mis amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Y si usted ve también que en algún punto algo, estoy fallando o algo, hermanos, háganmelo saber con toda libertad. Dios les bendiga, hermanos.